presenta Anneliesa y Evelina Banner, las protagonistas de esta novela corta, regentan una modesta mercería en un barrio humilde de Nueva York. Un día, con motivo de su cumpleaños, Anneliesa le regala a su hermana un reloj. Este objeto será el causante de que los cimientos sobre los que se asientan sus vidas empiecen a tambalearse. Narrado por la voz de Miguel Ibars. Capítulo 3. 2 días después Anneliesa advirtió que Evelina, antes de sentarse a cenar, se había prendido un lazo de color carmesí en la pechera. Cuando terminaron de comer, la hermana menor, que casi nunca se ocupaba de recoger la mesa, empezó a ayudar a Anneliesa a llevarse los platos con una premura nerviosa. «No me gusta ver los platos desperdigados por ahí», refunfuñó. «¿No es un engorro tener que hacerlo todo en la misma habitación?» «Ay, Evelina, a mí siempre me ha parecido que disfrutamos de muchas comodidades», protestó Anneliesa. «Sí, disponemos de algunas, pero supongo que no hago ningún daño si digo que ojalá tuviéramos un salón, ¿verdad? En todo caso, a lo mejor podríamos apañárnosla para comprar un biombo con el que ocultar la cama». Anneliesa se sonrojó. Había algo levemente vergonzoso en la sugerencia de Evelina. «Yo siempre pienso que si pedimos más, lo que ya tenemos puede desaparecer», adujo. «Pues quien se lo llevara tampoco sacaría gran cosa», replicó Evelina con una carcajada mientras limpiaba las migas del mantel. Unos momentos después, en la trastienda ya reinaba el acostumbrado orden perfecto y las 2 hermanas se habían sentado cerca de la lámpara. Anneliesa había cogido las labores de costura y Evelina se disponía a confeccionar flores artificiales. Normalmente dejaban esas tareas más delicadas para la prolongada holganza de los meses estivales, pero esa noche Evelina había sacado la caja que pasaba todo el invierno debajo de la cama y había diseminado toda una brillante colección de pétalos de muselina, de estambres amarillos y corolas verdes, y una bandeja de pequeños instrumentos que recordaban curiosamente el arte dental. Anneliesa no comentó ese desacostumbrado proceder. Quizá adivinaba la razón de que esa noche su hermana hubiera elegido una tarea elegante. Entonces ambas levantaron la vista a causa de unos golpes en la puerta de la calle, pero fue Evelina quien se puso primero en pie y quien dijo enseguida: «No te levantes, voy a ver quién es». Anneliesa se alegró de no levantarse. El pañal que estaba cosiendo le temblaba en las manos. «Hermana, ha venido el señor Rami a mirar el reloj», anunció Evelina un instante después con el acento afectado que adoptaba delante de desconocidos, y un hombre más bien bajo, de rostro pálido, barba y con el cuello del abrigo subido, entró embarado en la estancia. Anneliesa soltó la costura y se levantó. «Pase, señor Rami, faltaría más. ¿Ha sido usted muy amable al venir?» «No se preocupe, señor Ra». La tendencia a ilustrar la ley de Grimm al pronunciar las consonantes delataba la nacionalidad del relojero, aunque resultaba evidente que éste ya estaba acostumbrado a hablar inglés, o al menos la particular versión local con que las hermanas Banner estaban familiarizadas. «Quiero que el cliente se quede satisfecho con todos los relojes que vendo», añadió. «Si nosotras estábamos satisfechas», objetó Anneliesa. «Pero yo no, señora», aseguró el señor Rami, recorriendo lentamente la habitación con la mirada. «Y no me quedaré tranquilo hasta que vea que el reloj funciona bien». «¿Quiere dejarme el abrigo, señor Rami?», intervino Evelina. Nunca podían confiar en que Anneliesa recordase esas ceremonias inaugurales. «Gracias», respondió él. Ella le cogió el abrigo deshilachado y el sombrero raído y los colocó en una silla con el ademán que, según imaginaba, la dama de mangas abullonadas emplearía en una ocasión semejante. El sentido de la cortesía de Anneliesa despertó, y ésta pensó que el siguiente gesto de hospitalidad debía ser suyo. «¿Querría usted tomar asiento?», propuso.
Mi hermana le traerá el reloj, aunque estoy segura de que ya está arreglado. Ha ido como la seda desde que usted lo reparó. Me alegro, respondió él. Sus labios esbozaron una sonrisa que dejó al descubierto una dentadura amarillenta a la que le faltaba un par de piezas. Sin embargo, a pesar de esa revelación, Anneliese juzgó muy agradable esa sonrisa. Había en ella algo nostálgico y conciliador que casaba con el dramatismo de sus mejillas hundidas y de sus ojos saltones. Cuando él cogió la lámpara, la luz le iluminó la frente prominente y la cabeza grande, levemente cubierta por una capa de cabello cano. Tenía las manos pálidas y anchas, con articulaciones nudosas y yemas cuadradas y mugrientas, pero sus ademanes eran tan delicados como los de una mujer. «Pues bien, señoras, el reloj no presenta ningún problema», proclamó. «Le estamos de lo más agradecidas», dijo Evelina, mirando a su hermana. «Oh», farfulló Anneliese, reaccionando involuntariamente a ese aviso. Cogió una llave del manojo que llevaba a la cintura, junto a las tijeras de costura, la metió en la cerradura del armario y sacó el licor de cerezas y 3 copas anticuadas en las que se veían unas vides talladas. «La noche es muy fría», comentó, «y quizá quiera usted echarle un traguito a este cordial. Nuestra abuela lo fabricó hace mucho tiempo». «Tiene buen aspecto», observó el señor Rami mientras se inclinaba en una reverencia. Anneliese llenó las copas. En la suya y en la de Evelina solo sirvió unas gotas, pero la del invitado la llenó hasta el borde. «Mi hermana y yo casi nunca bebemos aguardiente», adujo. Con otra reverencia, dirigida a ambas anfitrionas, el señor Rami apuró el licor y aseguró que era excelente. Entretanto, Evelina, en una demostración de laboriosidad con la intención de que el invitado se sintiera a gusto, había cogido sus instrumentos y daba forma a un pétalo de rosa. «Veo que se dedica usted a hacer flores artificiales», observó el señor Rami con interés. «Es una tarea muy hermosa. En Alemania era amigo de una dama que hacía flores». Acercó una yema cuadrada al pétalo y lo tocó. Evelina se ruborizó levemente. «Se marchó usted hace mucho tiempo de Alemania, imagino». «Desde luego, hace muchísimo. Cuando llegué a Estados Unidos solo tenía 19 años». Tras eso, la conversación prosiguió de modo intermitente hasta que el señor Rami, contemplando la estancia con la mirada miope propia de su pueblo, declaró con un gesto de interés: «Tienen ustedes una casa muy agradable. Esto resulta muy acogedor». El eje de nostalgia de la voz le resultó extrañamente conmovedor a Anneliese. «Oh, vivimos en grandes lujos», replicó Evelina, fingiendo una magnificencia que impresionó hondamente a su hermana. «Nuestros gustos son muy sencillos». «Pero no por eso deja de resultar acogedor este lugar», insistió el señor Rami. Sus ojos saltones parecían recoger los detalles de la escena con una afectuosa envidia. «Ojalá a mi tienda se le pareciera, aunque supongo que ningún sitio presenta un aspecto carreño si uno siempre está solo en él». La conversación siguió desarrollándose unos minutos con ese ritmo desganado, y al fin el señor Rami, que evidentemente se había estado armando de valor para llevar a cabo el difícil acto de la despedida, se marchó de un modo tan abrupto que habría sorprendido a cualquier persona acostumbrada a matices más sutiles en las relaciones humanas. Pero ni Anneliese ni su hermana vieron nada llamativo en esa brusca retirada. La interminable agonía de los prolegómenos de la despedida y el subsiguiente franqueamiento mudo de la puerta eran tan habituales en su círculo que habrían sufrido el mismo azoramiento que el señor Rami si éste hubiera intentado despedirse con mayor locuacidad. Después de que se marchara, las hermanas se quedaron calladas durante un rato. Finalmente, Evelina dejó la flor inacabada y anunció: «Voy a cerrar la puerta». Capítulo 4. A las hermanas Banner les empezó a resultar insoportablemente monótona la rutina invariable de la tienda, anodinas y largas sus tardes junto a la lámpara, inútiles sus conversaciones habituales al compás cansado de las máquinas de coser y de calar. Fue quizá con la intención de rebajar la tensión de ese estado de ánimo por lo que Evelina, al domingo siguiente, propuso que invitaran a cenar a la señorita Mellins. Las Banner no gozaban de una posición que les permitiera ofrecer siquiera la hospitalidad más modesta, pero 2 o 3 veces al año cenaban con una amiga, y la señorita Mellins, aún revestida de la importancia de su ataque, parecía la huésped más interesante a la que podían convidar. Cuando las 3 mujeres se sentaron a la mesa, engalanada por la insólita adición de un bizcocho de mantequilla y de encurtidos dulces, la presencia morena y vivaz de la modista destacó entre las hermanas, cuya piel ofrecía un tono neutro.
La señorita Mellins era una mujer menuda de rostro reluciente y amarillo y con un cabello rizadísimo repleto de horquillas de falso carey. Sus mangas seguían los dictados de la moda y media docena de pulseras de metal entrecochacaba sus muñecas. Su voz resonaba igual que esas pulseras mientras contaba un torrente de anécdotas, profería un sinfín de exclamaciones y sus ojos negros y redondos saltaban con velocidad acrobática de un rostro a otro. La señorita Mellins siempre vivía o estaba al corriente de aventuras asombrosas. Había pillado a un ladrón en su habitación a medianoche, aunque el modo en que éste había entrado, lo que le había robado y cómo había escapado eran cuestiones que no quedaron claras para los oyentes. Unas cartas anónimas le habían avisado de que su tendero, un pretendiente rechazado, le estaba envenenando el té. Una de sus clientas era seguida por detectives y otra, una dama muy acaudalada, había sido detenida en unos grandes almacenes por cleptómana. Había asistido a una sesión de espiritismo en la que un anciano caballero había muerto a raíz de un ataque sufrido tras ver la materialización de su suegra. Había escapado de 2 incendios en Camisón y en el funeral de su primo hermano los caballos que tiraban del coche fúnebre se habían escapado. Habían destrozado el ataúd y habían arrojado a su pariente a una alcantarilla delante de la acongojada familia. Un observador escéptico podría haber atribuido esa tendencia de la señorita Mellins a la aventura del hecho de que obtenía casi todo el estímulo intelectual de la Police Gazette y del Fireside Weekly, pero ella se tiraba aquellos faroles en un entorno en el que no corría ningún peligro de escuchar esas insinuaciones, en el que se le había concedido desde hacía mucho tiempo el derecho a desempeñar el papel de protagonista en aquellos dramas espeluznantes. Sí, aseguraba ahora, mirando con insistencia a Anneliza. Parece increíble, señorita Banner, y si me lo dicen, no me lo creo. Pero más de un año antes de mi nacimiento, mi madre consultó a una adivina gitana que ofrecía sus servicios en una carpa en el Battery, al lado de la señora de cabellos verdes, aunque mi abuelo la avisó de que no lo hiciera. ¿Se figuran que le anunció? Pues resulta que le dijo palabra por palabra lo siguiente. Su siguiente vástago será una niña de rizos negrísimos y tendrá espasmos. ¡Cielo santo!, exclamó Anneliza, mientras un escalofrío de compasión le recorría la espalda. ¿Y le han entrado a usted alguna vez esos espasmos, señorita Mellins? Desde luego, declaró la modista. ¿Y dónde creen que me entraron? Pues ni más ni menos que en la boda de mi prima Emma McIntyre, la que se casó con el boticario de Jersey City, aunque su madre se le apareció en un sueño y le anunció que lamentaría su acción. Pero Emma dijo que los vivos ya le habían dado más consejos que los necesarios y que si además empezaba a hacer caso de los espectros ya nunca sabría lo que debía hacer y lo que no, aunque he de decir que el marido se dio a la bebida y que ella no volvió a ser la misma después del primer hijo. Pero bueno, celebraron una boda elegante en una iglesia y ¿a que no se imaginan lo que vi al avanzar por el pasillo con el cortejo nupcial? ¿El qué?, susurró Anneliza, a quien se le había olvidado enhebrar la aguja. Un ataúd en el último escalón del presbiterio, imagínense. Los padres de Emma son episcopalianos y ella estaba empeñada en casarse por la iglesia, aunque la madre de él montó un alboroto tremendo por esa cuestión. Y allí vi, justo delante de donde estaba el pastor que iba a oficiar la ceremonia, un ataúd cubierto por un paño de terciopelo negro con el borde de oro y una corona circular de camelias blancas por encima. —¡Madre mía! —exclamó Evelina, sobresaltada. —Han llamado a la puerta. —¿Quién será? —se preguntó una temblorosa Anneliza, todavía bajo el hechizo de la alucinación de la señorita Mellins. Evelina se puso en pie y encendió una vela para atravesar la tienda. Las otras dos oyeron cómo giraba la llave de la puerta de la calle y una ráfaga de aire nocturno recorrió el ambiente cerrado de la trastienda. Después les llegó el sonido de unas animadas exclamaciones y Evelina regresó acompañada del señor Ramy. El corazón de Anneliza latió como una embarcación en un mar embravecido, y los ojos de la modista, muy abiertos por la curiosidad, saltaron excitados de una cara a otra. «Solo he venido otra vez», declaró el señor Ramy, evidentemente algo perplejo por la presencia de la señorita Mellins, «para ver cómo marcha el reloj», aseveró con esa sonrisa que le hundía las mejillas. «Oh, funciona de maravilla», lo tranquilizó Anneliza, «pero nos alegramos una barbaridad de verlo. Señorita Mellins, le presento al señor Ramy». La modista echó la cabeza hacia atrás y bajó la mirada para reconocer con condescendencia la presencia del desconocido, y él respondió mediante una torpe reverencia. Tras el primer momento de incomodidad, una renovada sensación de satisfacción se adueñó de las tres mujeres. Las hermanas no lamentaban que la señorita Mellins presenciara que a veces recibían alguna visita vespertina,
y a ésta la entusiasmó claramente la oportunidad de narrar su última historia a un nuevo oyente. En lo que respectaba al señor Ramy, se adaptó a la situación con mayor facilidad de la que cabía esperar, y Evelina, a quien le había disgustado que él entrara allí mientras los restos de la cena aún andaban por la mesa, se sonrojó de placer cuando él se brindó de forma muy campechana a ayudarla a recoger los platos. Una vez recogida la mesa, Anneliza propuso que jugaran a las cartas, y ya habían dado a las 11 cuando el señor Ramy se dispuso a marcharse. Su despedida fue mucho menos brusca que la de la visita anterior, de modo que Evelina pudo cumplir con las deseadas normas de cortesía y lo acompañó, vela en mano, a la puerta de la calle. En cuanto a los dos desaparecieron en la tienda, la señorita Mellins se volvió hacia Anneliza con un gesto travieso. «Vaya, vaya, señorita Banner», dijo en voz baja mientras señalaba con la barbilla a las dos figuras que se marchaban. «No tenía ni idea de que su hermana tuviera un pretendiente. Menuda sorpresa». Anneliza, saliendo de un estado de soñadora beatitud, dirigió su mirada tímida a la modista. «Oh, se equivoca, señorita Mellins. Apenas conocemos al señor Ramy». La invitada sonrió con incredulidad. «Ya lo verá usted, señorita Banner. Creo que por aquí tendremos boda antes de primavera. Y me ofenderé enormemente si no me encargan el vestido. Siempre he imaginado a su hermana con un vestido de satén con mucho vuelo y dibujos bordados». Anneliza no respondió. Se había puesto muy pálida y dirigió a Evelina una mirada larga e inquisitiva cuando ésta volvió a entrar. Sus mejillas estaban arreboladas y sus ojos azules brillaban, pero a Anneliza le pareció que la coqueta inclinación de su cabeza le resaltaba, lamentablemente, un punto flaco, la barbilla hundida. Fue la primera vez que advertía un fallo en la belleza de su hermana, y esa crítica involuntaria la sorprendió como si constituyera una traición secreta. Esa noche, después de que apagaran la luz, una arrodillada Anneliza demoró las oraciones durante más tiempo de lo habitual. En el silencio de la habitación en tinieblas sacrificó ciertos sueños y aspiraciones cuyo breve florecimiento había conferido una fugaz frescura a su vida. Le pareció asombroso haber llegado a imaginar que las visitas del señor Ramy se debían a otra causa distinta que la apuntada por la señorita Mellins. ¿Acaso no había mostrado él esa repentina solicitud por el buen funcionamiento del reloj tras ver a Evelina? ¿Y qué encantos sino los de ésta le podían haber inducido a repetir la visita? El dolor acercó su llama a la frágil tela de las ilusiones de Anneliza, quien, con el ánimo firme, vio cómo quedaban reducidas a cenizas. Entonces se puso de pie, rebosante de la alegría fría de la renuncia, dio un beso a los bigudíes de la dormida Evelina y se metió bajo la colcha, a su lado.